Prepárate para ser testigo de la crónica definitiva sobre el derrumbe del hombre, que se creía intocable en América Latina. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple narración de sucesos, sino una radiografía minuciosa del instante exacto en que el poder absoluto colapsa frente a la inminencia de la justicia. Desde los lujosos pasillos de una mansión en Caracas hasta la soledad gélida de una celda de máxima seguridad en Nueva York, esta es la historia detallada de un final histórico. Si te atrae este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video nuevo todos los días. Dale me gusta a este video si la historia te atrapa. Y déjanos un comentario, indicando desde qué país nos escuchas y a qué hora estás viendo esto. Hoy marca el calendario, la fecha del 5 de enero de 2026. Graben con fuego este día en sus memorias. Señálenlo en sus agendas con tinta roja imborrable, pues estamos presenciando el amanecer de una nueva era en la historia de nuestro continente. Un momento decisivo que separará perpetuamente el oscuro pasado de un futuro que aún es incierto. Lo que observan en sus pantallas en este preciso segundo, estas imágenes exclusivas que nuestras cámaras están capturando en tiempo real, no pertenecen al vestíbulo de un hotel de 7 estrellas en los Emiratos Árabes, ni tampoco a un museo de arte barroco en París. Este silencio de tumba, interrumpido únicamente por el zumbido constante de los aires acondicionados centrales que continúan trabajando para enfriar habitaciones ahora desiertas, pertenece a la residencia privada más fortificada y secreta del hemisferio occidental, La Roca, la mansión presidencial ubicada dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna en Caracas. Hasta hace exactamente 72 horas, este lugar era el santuario inviolable, la guarida inexpugnable del hombre más buscado y temido de la región, Nicolás Maduro Moros. Pero hoy, la realidad es devastadoramente distinta. El autodenominado presidente obrero, aquel hombre que juraba por la vida de sus propios nietos que jamás abandonaría el Palacio de Miraflores, hoy no está desayunando sus arepas con queso, telita en esta mesa de caoba maciza tallada a mano, mientras nuestras cámaras recorren estos pasillos infinitos, revestidos de mármol italiano Carrara, importado bloque por bloque desde la Toscana, y transitamos bajo lámparas de araña de cristal de Baccarat que tintinean suavemente con las corrientes de aire. El dueño de todo este lujo obsceno está experimentando una existencia diametralmente opuesta a 4.000 kilómetros de distancia. En este mismo segundo, mientras el sol caribeño ilumina los jardines que él ya no volverá a pisar, Nicolás Maduro se encuentra sentado en el borde de un catre de acero atornillado al suelo en una celda de aislamiento del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Allí, rodeado de paredes de hormigón gris, cubiertas con pintura epóxica que se descascara, vistiendo un mameluco sintético de color naranja que irrita la piel y despojado de su característico bigote, de sus anillos y de su arrogancia, el dictador mira hacia la nada, tratando de comprender cómo el universo entero colapsó sobre su cabeza en un solo fin de semana. Esta casa vacía que ven aquí no es simplemente una propiedad inmobiliaria abandonada. Es la evidencia forense de un crimen que se perpetuó durante 14 años. Es la escena del crimen más grande y costosa de la historia moderna. Al entrar en la suite principal, el aire todavía conserva un olor rancio, una mezcla de tabaco costoso y miedo. En la mesita de noche de madera de ébano, junto a una cama king size, con sábanas de seda egipcia de Hitisende, hilos, sábanas que cuestan más que el salario acumulado de 10 años de un maestro de escuela venezolano, quedaron los restos fósiles de la última noche de impunidad. Un vaso de cristal de Bohemia con 2 dedos de whisky, Johnny Walker Blue Label a medio terminar, con el hielo ya derretido y convertido en agua tibia. Un habano Cohiba Bejaike de $500, aplastado con nerviosismo en un cenicero de oro macizo. Son los testigos mudos de la madrugada del 3 de enero, el momento exacto
en que la historia decidió cobrar todas las facturas pendientes de un solo golpe. La opulencia que nos rodea es un insulto visual, una bofetada en el rostro de la dignidad humana. Abran con nosotros estos vestidores que son más grandes que los apartamentos donde viven familias enteras en Petare. Miren las filas interminables de trajes hechos a medida de marcas como Stefano Ricci, Brioni y Keaton, cada uno con un precio de etiqueta que supera los $10,000, colgados perfectamente como un ejército de fantasmas de tela. Observen las vitrinas de seguridad, ahora abiertas y saqueadas por la prisa, donde descansaba una colección de relojes Patek Philippe, Audemars Piguet y Richard Mille, máquinas de precisión, Suiza diseñadas para marcar el tiempo de un hombre que creía ser el dueño del tiempo mismo. Este nivel de acumulación material y riqueza es una patología. Es el síntoma de una desconexión psicótica con la realidad. Mientras Nicolás Maduro caminaba por estas alfombras persas de seda pura, 8 millones de venezolanos, sus propios compatriotas, cruzaban la selva mortal del Darién, enfrentándose a serpientes venenosas, cárteles criminales y ríos caudalosos, con apenas la ropa que llevaban puesta y la esperanza rota en los bolsillos. Mientras él elegía qué reloj de oro usar para su próxima cadena nacional, los niños en el hospital OTM de los Ríos morían por falta de antibióticos básicos y bolsas de diálisis. Mientras él brindaba con champán francés Dom Perignon en estas fiestas privadas, los ancianos buscaban restos de comida en los camiones de basura de Caracas. Esta mansión se construyó con los ladrillos del sufrimiento ajeno. Cada viga, cada losa, cada grifo de oro en el baño fue pagado con el dinero de las medicinas que nunca llegaron, con el presupuesto de las escuelas que se derrumbaron, con el saqueo sistemático del arco minero del Orinoco. Pero la eternidad, esa promesa falsa que le susurraban sus aduladores y los brujos que traía de Cuba para limpiar su aura, se acabó abruptamente el viernes a las 3:00 de la madrugada. Y para entender por qué los comandos de élite del JSOC, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de EEU, vinieron por él con una furia tan precisa y devastadora, no basta con indignarse por los lujos. Hay que mirar más profundo. Hay que bajar a los sótanos de la política. Porque esta mansión, señoras y señores, no se pagó con los dividendos del petróleo, una industria que su gestión destruyó hasta los cimientos. Esta mansión se construyó con los beneficios manchados de sangre del polvo blanco. Nicolás Maduro no cayó por ser un mal político. Cayó porque, según la justicia internacional, se convirtió en el capo más poderoso del mundo. Para la gran mayoría del planeta, que observaba la crisis venezolana desde la distancia segura de sus televisores, Nicolás Maduro era simplemente un dictador tropical incompetente, un exconductor de autobús que hablaba con pájaros y destruía la economía por ignorancia. Pero para los analistas de inteligencia de la DEA, la CIA y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que hoy a las 10:00 AM leerá los cargos formales en su contra, él tenía otro título, uno mucho más siniestro y operativo: el jefe de jefes del infame Cártel de los Soles. Ese fue el secreto oscuro que financió estas paredes de oro y mantuvo la lealtad de las bayonetas durante tanto tiempo. Cuando la industria petrolera colapsó bajo el peso de la corrupción y la ineficiencia, cuando PDVSA dejó de ser la gallina de los huevos de oro para convertirse en un cadáver corporativo, Maduro no intentó arreglar la economía a través de reformas. Decidió, con una frialdad criminal, cambiar el modelo de negocio de toda la nación. Transformó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la institución heredera de Simón Bolívar, en la organización de logística de narcotráfico más segura y sofisticada del planeta Tierra. Bajo su mando directo, los generales ya no defendían las fronteras de invasores extranjeros, defendían las pistas de aterrizaje clandestinas en el Estado Apure. Los radares de defensa aérea no buscaban aviones enemigos, se apagaban selectivamente para permitir el paso de las avionetas cargadas de cocaína proveniente de Colombia. El aeropuerto internacional de Maiquetía
y específicamente la Rampa 4 presidencial, se convirtió en el centro logístico global de la droga, enviando toneladas de cocaína de alta pureza hacia África Occidental, Europa y Estados Unidos en aviones con matrícula oficial y valija diplomática. Venezuela dejó de ser un Estado-nación para convertirse en una corporación criminal con asiento en la ONU. La DEA lo sabía todo. Durante 15 años acumularon una montaña de pruebas digitales y físicas, grabaciones de audio de sus propios sobrinos, los infames narcosobrinos condenados en 2016, testimonios protegidos de exescoltas que huyeron a Miami, trazabilidad de transferencias bancarias en Turquía y Rusia, pero Maduro se sentía intocable. Creía que sus misiles rusos S-300, sus milicias armadas y sus alianzas geopolíticas con Irán y China eran un escudo impenetrable. Sin embargo, en el mundo del crimen organizado de alto nivel, la lealtad es una mercancía volátil y siempre, invariablemente, tiene un precio. La Operación Trueno, ejecutada en la madrugada del 3 de enero, no funcionó por la fuerza bruta de los marines, como él siempre temió en sus discursos paranoicos. Funcionó gracias a la traición más grande de la historia militar latinoamericana. A las 3:00 am de esa noche sin luna, los radares de defensa aérea que protegían el Valle de Caracas no detectaron la aproximación de los 6 helicópteros MH-60 Black Hawk modificados para ser invisibles, stealth, no porque la tecnología fallara, sino porque fueron apagados manualmente desde adentro. Los mismos generales del alto mando militar que juraban lealtad absoluta y gritaban «patria, socialismo o muerte» en los desfiles, ya habían negociado sus propias amnistías, visas y protecciones de testigos con el Departamento de Justicia de EU, semanas atrás en Milne, reuniones secretas en islas del Caribe. Cuando los equipos tácticos de la Fuerza Delta descendieron sobre los jardines perfectamente cuidados de esta mansión, la temida Guardia Pretoriana de Maduro, esos hombres de negro que parecían robots asesinos, simplemente bajaron las armas y se apartaron. No hubo pueblo en armas defendiendo a su líder. No hubo resistencia heroica hasta la última bala. Solo hubo el sonido seco de las botas tácticas golpeando el mármol, el crujido de la madera al derribar las puertas y los gritos precisos en inglés. «Federal agents, get down». El momento de la captura fue la humillación final, la antítesis de toda su propaganda de hombre fuerte. Nicolás Maduro fue encontrado en su dormitorio blindado, intentando frenéticamente hacer una llamada a través de un teléfono satelital encriptado, que ya no tenía señal, porque la guerra electrónica lo había aislado del mundo. Estaba pálido, desorientado, vistiendo un pijama de seda que contrastaba ridículamente con la gravedad del momento. No tuvo tiempo de grabar un último mensaje a la nación. No tuvo tiempo de llamar a Vladimir Putin. Fue reducido al suelo. Sus manos fueron atadas a la espalda con bridas de plástico industriales, zip-tees, y fue sacado a empujones de su propio santuario, arrastrado por los mismos pasillos donde antes caminaba como un dios. Fue subido a un helicóptero que desapareció en la oscuridad de la noche caribeña, rumbo a un portaaviones de la Armada estadounidense, estacionado en aguas internacionales, dejando atrás a su esposa Cilia Flores, quien sería detenida minutos después en una operación simultánea, y a un país que amanecía por primera vez en 25 años sin la sombra del chavismo sobre su cuello. Ahora regresemos al presente inmediato. Hoy es 5 de enero de 2026. Han pasado exactamente 48 horas desde esa noche que cambió la historia. El gigantesco avión de transporte militar C-17, Globemaster III, que transportaba al prisionero de alto valor, de Nuevo Chisedus, acaba de aterrizar en la base aérea de Stewart, al norte de la ciudad de Nueva York, bajo medidas de seguridad nunca antes vistas en tiempos de paz. Las calles del Bajo Manhattan están cortadas con bloques de hormigón. Hay francotiradores del servicio secreto en cada azotea aledaña a la corte. El mundo entero contiene la respiración. En unos minutos veremos la imagen que definirá el siglo XXI latinoamericano.
El dictador intocable entrando a la Corte Federal, encadenado de pies y manos, vistiendo el naranja de los condenados para responder por 15 años de terror, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Pero mientras él enfrenta a sus jueces y al destino que él mismo se forjó, en el Palacio de Nariño, en Bogotá, su aliado más cercano, el presidente Gustavo Petro, observa las noticias en una pantalla, gigante con un pánico frío recorriendo su espalda, sabiendo que los secretos que Maduro está a punto de revelar en ese estrado podrían desencadenar un efecto dominó que incendie toda la región y toque a su propia puerta. A las 8:45 de la mañana de este gélido 5 de enero, la caravana de seguridad más grande que se ha visto en la ciudad de Nueva York desde los días posteriores al 11 de septiembre, comienza a moverse lentamente desde la pista de aterrizaje de la base militar Stewart. No es una procesión de honor, es un transporte de ganado humano de alta peligrosidad. Una columna de 20 vehículos blindados negros, camionetas Suburban del servicio, secreto con inhibidores de frecuencia en el techo para bloquear detonadores de bombas a distancia, motocicletas de la policía estatal abriendo paso con sirenas que aúllan como lobos y 2 helicópteros. Bell 412 del Departamento de Policía de Nueva York sobrevolando bajo, proyectando su sombra sobre los rascacielos de acero y cristal. En el centro de esta formación de hierro, dentro de una furgoneta blindada conocida en la jerga federal como la Bestia, viaja Nicolás Maduro. El trayecto hacia el Bajo Manhattan se convierte en una experiencia surrealista y tortuosa para el prisionero. A través de las ventanas de cristal balístico de 5 pulgadas de grosor, tintadas y reforzadas con policarbonato, Maduro ve un mundo que le es ajeno y hostil. El paisaje no son las palmeras de Caracas, ni el Ávila imponente. Es la jungla de concreto gris, puentes de acero oxidado y el aliento de vapor que sale de las alcantarillas de una ciudad que nunca duerme. Pero lo que realmente lo golpea, lo que hace que sus manos esposadas suden frío sobre el metal del asiento, no es la arquitectura sino la gente. La noticia de su llegada se ha filtrado, y la diáspora venezolana, esa marea humana de casi 1 millón de almas que viven en el área triestatal de Nueva York y Nueva Jersey, ha salido a las calles. No han ido a trabajar hoy, han ido a verlo caer. A medida que la caravana cruza el puente de Brooklyn, bloqueado al tráfico civil, se encuentra con un mar de banderas, pero no son las banderas de 8 estrellas que él impuso por decreto. Son las banderas de 7 estrellas, las de la vieja república, las que él prohibió. Miles de venezolanos envueltos en abrigos gruesos, con gorros de lana y bufandas tricolores, se agolpan contra las barricadas policiales. No es una celebración festiva, es un exorcismo colectivo. Es un grito gutural que sale de gargantas que han tragado gas lacrimógeno en las protestas de 2014, 2017 y 2019. Maduro, desde su jaula móvil, puede ver los rostros. Ve a los repartidores de Rappi y Uber Eats que tuvieron que dejar sus títulos de ingenieros y médicos en Venezuela para repartir hamburguesas en la nieve. Ve a las madres que sostienen fotos de sus hijos asesinados por la FAES en los barrios de Petare y Katia. Ve carteles escritos a mano con marcadores negros que dicen «Justicia para Fernando Albán». Asesino, ladrón, te llegó la hora. El sonido de la multitud penetra incluso el aislamiento acústico del vehículo blindado. Es un rugido sordo, una vibración de odio puro y dolor acumulado durante décadas. Por primera vez en 14 años, Nicolás Maduro no está protegido por anillos de seguridad de la Casa Militar ni por colectivos armados en motocicletas. Está a merced de la mirada de sus víctimas. Y lo más devastador para su ego mesiánico es darse cuenta de que estas personas, a las que él llamó traidores, apátridas y esclavos del imperio en sus cadenas nacionales, son las que hoy lo ven encadenado. La ironía histórica es aplastante. Los expulsó de su país y ahora ellos lo reciben en el suyo. Él es el ilegal, él es el indocumentado, él es el criminal. Dentro de la furgoneta, los 2 marshals federales que lo custodian no le hablan.
Lo miran con una mezcla de curiosidad profesional y desprecio. Para ellos, él no es un presidente constitucional, es un trofeo de caza, un activo de alto valor, high value asset, que vale una bonificación en su carrera. Maduro intenta mantener la compostura, intenta buscar esa mirada desafiante que ensayaba frente al espejo, pero el miedo biológico lo traiciona. Sus ojos se mueven nerviosamente, su respiración es corta. El mameluco naranja talla XXL le queda incómodo. Las cadenas en sus tobillos tintinean con cada bache de la autopista FDR Drive. La caravana finalmente llega a la calle Pearl número 500, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, SDNY. Este edificio es legendario, es la tumba de los capos. Aquí fue juzgado y condenado el Chapo Guzmán. Aquí lloró Ghislaine Maxwell. Aquí se sentenció a los terroristas de Al-Qaeda. Es un lugar donde las leyendas criminales entran caminando y salen en ataúdes décadas después. El edificio es una fortaleza de granito y justicia implacable. El vehículo entra al garaje subterráneo de seguridad. Las puertas de acero se cierran detrás de la caravana con un estruendo metálico que suena a finalidad. La luz del sol desaparece. Ahora solo hay luz fluorescente, fría y zumbante. Los agentes abren la puerta trasera de la bestia. «Move, let's go», le gritan. «No hay, señor presidente, no hay, por favor». Lo agarran del brazo con fuerza, sin delicadeza. Lo empujan hacia los ascensores de prisioneros. El olor del sótano es una mezcla de lejía, orina vieja y desesperanza. Maduro da sus primeros pasos dentro del sistema judicial estadounidense. El desfile ha terminado. Ahora comienza la autopsia de su régimen. El ascensor de prisioneros sube 26 pisos en silencio. Cuando las puertas se abren, Nicolás Maduro es conducido a una celda de espera temporal adyacente a la sala del tribunal. Allí tiene su primer encuentro con su nuevo equipo legal. 3 defensores públicos federales asignados de oficio. Es la humillación suprema. El hombre que supuestamente robó $300,000 millones de dólares no tiene acceso a sus cuentas. Sus testaferros lo han abandonado. Sus abogados estrella en Miami no contestan el teléfono por miedo a ser acusados de complicidad. Así que ahí está el líder de la revolución bolivariana siendo asesorado por abogados pagados por los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. El mismo imperio que juró destruir. A las 10 SURM en punto. La puerta lateral de la sala 26B se abre. La sala está abarrotada, pero en completo silencio. No se permitieron cámaras de televisión dentro del recinto, según las normas federales, pero la sala está llena de dibujantes de la corte, cuyos lápices se mueven frenéticamente para capturar el momento, y periodistas de todo el mundo que toman notas en libretas con manos temblorosas. En las primeras filas, sentados como estatuas de piedra, están los agentes de la DEA y el FBI, que dedicaron 15 años de su vida a este momento. Todos de pie, anuncia el alguacil. Entra el juez. No es un juez cualquiera. Es un veterano conocido por su dureza en casos de terrorismo, un hombre que no se deja impresionar por títulos políticos. Se sienta, ajusta sus gafas y mira por encima del estrado directamente a los ojos del acusado. El caso de los Estados Unidos de América contra Nicolás Maduro Moros. Maduro está de pie, flanqueado por sus abogados y 2 guardias gigantescos, sin su uniforme militar, sin su banda presidencial y sin su podio. Parece más pequeño, más viejo, más humano, en el peor sentido de la palabra. Se ve cansado. Las ojeras son profundas. El fiscal del Distrito Sur, un hombre joven, brillante y afilado como una navaja, se levanta para leer el indictment, acusación formal. No necesita gritar ni hacer teatro. La brutalidad de los hechos habla por sí sola. Con voz calmada y metódica, comienza a desgranar el documento de 85 páginas que detalla la maquinaria de muerte que Maduro dirigió. Cargo 1. Conspiración para cometer narcoterrorismo. El acusado lideró y gestionó el Cártel de los Soles, una organización criminal incrustada en el Estado venezolano, con el objetivo expreso de inundar los Estados Unidos con cocaína como un arma asimétrica de guerra.
El fiscal describe reuniones secretas en el Palacio de Miraflores, donde se discutían envíos de toneladas de droga. Describe cómo Maduro ordenó personalmente el suministro de misiles tierra-aire a las FARC a cambio de protección de rutas. Describe cómo se usaron los hangares de PDVSA para lavar dinero de Hezbollah. Pero el golpe de gracia llega cuando el fiscal menciona la evidencia. Su señoría, el gobierno tiene en su posesión grabaciones de audio, libros de contabilidad físicos recuperados en la redada de Fuerte. De una hace 48 horas, y el testimonio cooperante de 3 testigos protegidos de alto nivel, C1, C2 y C3. Maduro se tensa. A través de la traducción simultánea en sus audífonos, escucha lo impensable. Aunque no dicen los nombres, él sabe quiénes son. C1, C2 y C3. Son sus generales, son sus ministros. Son las personas que comían en su mesa y juraban lealtad hasta la muerte. Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, quien quizás negoció antes de ser capturado. Tarek El Aissami. La traición es total. Se da cuenta de que no está solo en esa sala. Está rodeado por los fantasmas de sus antiguos aliados, que ahora testifican en su contra para salvarse ellos mismos. Cuando el juez le pregunta, «Señor Maduro, ¿cómo se declara de los cargos?», se produce un silencio que parece durar un siglo. El micrófono se enciende. La voz que solía tronar durante horas insultando a presidentes y reyes, ahora es un susurro ronco y débil. «No culpable», dice en español. Es un trámite. Nadie esperaba otra cosa. Pero la siguiente fase es la que sella su destino inmediato, la discusión sobre la fianza. Su abogado intenta argumentar débilmente que debería ser tratado con dignidad diplomática. El fiscal lo corta en seco con una brutalidad legal aplastante. Su señoría, este hombre es el mayor riesgo de fuga en la historia de este tribunal. Tiene acceso a miles de millones de dólares en criptomonedas y oro no rastreable. Tiene aliados en estados hostiles como Irán, Rusia y Cuba que podrían intentar una extracción. Además, es un peligro para la comunidad global. Solicitamos detención permanente sin fianza bajo medidas administrativas especiales, SAMES, en la unidad de alojamiento de seguridad del MDC. Brooklyn. El juez no duda ni un segundo. Golpe de mazo. Moción concedida. El acusado permanecerá bajo custodia federal sin fianza. Próxima audiencia en 90 días. Los alguaciles lo agarran de nuevo. No hay despedidas, no hay discursos finales. Maduro es girado bruscamente hacia la puerta lateral. Antes de salir, echa una última mirada a la sala. Ve los dibujos de los artistas que lo retratan como un criminal común. Ve las caras de los periodistas que ya están enviando los titulares. Maduro, preso. La puerta se cierra. El sonido del cerrojo electrónico es el punto final de su carrera política. Nicolás Maduro ya no es un presidente, es un recluso en el sistema penitenciario más duro del mundo desarrollado. Y mientras es arrastrado de vuelta a la oscuridad de su celda de aislamiento, donde pasará las próximas 23 horas del día, mirando una pared blanca, comienza a comprender la verdadera magnitud de su error. Pensó que podía jugar con fuego eternamente sin quemarse, pero el fuego ha llegado y es un fuego frío, burocrático e ineludible. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros subimos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mientras las puertas de acero de la celda en Brooklyn se cierran herméticamente, sellando el destino de Nicolás Maduro. A 4.000 kilómetros de distancia, en la fría y lluviosa Bogotá, se está desarrollando un drama paralelo que podría definir el futuro de la geopolítica sudamericana. En el Palacio de Nariño, la residencia oficial del presidente de Colombia, el aire es irrespirable. Hoy es 5 de enero y el presidente Gustavo Petro no ha salido de su despacho en 14 horas. Las cortinas de terciopelo están cerradas. Los teléfonos no paran de sonar, pero nadie contesta.
Lo que estamos presenciando aquí no es simplemente la preocupación de un aliado político. Es el terror visceral de un hombre que ve su propio futuro reflejado en el espejo de una pantalla de televisión. Gustavo Petro observa en silencio la imagen en bucle de su hermano revolucionario vestido de naranja, encadenado como un animal. Y en esa imagen él no ve justicia, ve una amenaza existencial. Porque Petro sabe algo que la mayoría de los analistas ignoran. La caída de Maduro no es el final del libro, es solo el final del primer capítulo. Los discos duros que la DEA incautó en Fuerte Tiuna y las confesiones que Maduro empezará a soltar para intentar reducir su condena de 100 años a 30, contienen información radiactiva, información que cruza la frontera, información sobre las maletas de dinero en efectivo que cruzaron por las trochas de Cúcuta para financiar campañas políticas en Colombia, información sobre la protección que el gobierno colombiano brindó a los disidentes de las FARC y al ELN bajo la excusa de la paz total. El pánico en los pasillos de Nariño es palpable. Los asesores corren con carpetas, los rostros pálidos, sudando frío a pesar de la temperatura bogotana. Se escuchan rumores de que el embajador de Estados Unidos ha solicitado una reunión urgente, no para dialogar, sino para entregar una lista de extraditables. La pregunta que flota en el aire, pesada como el plomo, es: ¿quién es el siguiente? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la delación de Maduro? Para Gustavo Petro, esto es una pesadilla recurrente que vuelve a cobrar vida. El Luce, un exguerrillero del M-19 que sobrevivió a la tortura y a la cárcel en los años 80, pensó que había dejado atrás los días de persecución. Pensó que la banda presidencial le daba inmunidad eterna. Pero al ver a Maduro, un jefe de Estado en funciones, ser extraído en pijama por comandos norteamericanos, esa ilusión de invulnerabilidad se ha hecho añicos. Se da cuenta de que las reglas del juego han cambiado. Ya no existe el respeto a la soberanía cuando se trata de narcoterrorismo. La doctrina Monroe ha vuelto con esteroides. Fuentes internas reportan que se están triturando documentos a velocidad industrial en los sótanos de la inteligencia colombiana. Se están borrando registros de vuelos, se están limpiando servidores. Es la atmósfera clásica del sálvese quien pueda. Petro intenta llamar a sus aliados en México y Brasil buscando un frente común, una condena en bloque a la invasión imperialista, pero se encuentra con un silencio ensordecedor. Lula da Silva no contesta. López Obrador está enfermo. Nadie quiere salir en la foto con el cadáver político del chavismo. Maduro es ahora tóxico, y cualquiera que lo defienda corre el riesgo de ser arrastrado por el mismo tsunami judicial. Y mientras Petro camina en círculos por su oficina mirando la lluvia golpear los cristales blindados, debe estar pensando en su hijo Nicolás Petro, quien ya está enredado en escándalos de lavado de dinero. Debe estar pensando en los audios de Benedetti. Debe estar pensando que la DEA no se detiene en las fronteras. La caída de Caracas ha dejado a Bogotá desnuda. El muro de contención ha caído y ahora el viento helado de la justicia del norte sopla directamente hacia su puerta. La guerra secreta de Gustavo Petro ya no es contra la oposición interna. Es una carrera contra el tiempo para evitar que los secretos de Miraflores se conviertan en su propia sentencia de muerte política. Mientras el mundo mira a Nueva York y a Bogotá, en Caracas está ocurriendo el fenómeno más peligroso y violento de todos: el vacío de poder. La naturaleza y la política venezolana aborrecen el vacío. Con Maduro fuera de la ecuación, la estructura piramidal del chavismo, que se mantenía unida solo por la complicidad criminal y el miedo al líder, ha implosionado. Lo que estamos viendo hoy en las calles de Venezuela no es una transición democrática ordenada, es una guerra de mafias. Una anarquía sangrienta donde cada facción intenta agarrar lo que puede antes de huir o atrincherarse. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, el hombre que controlaba los hilos del terror y la inteligencia, ha desaparecido. Los rumores lo sitúan en un búnker subterráneo en la base de la Orchila o quizás huyendo hacia Cuba en un submarino. Pero su poder se ha evaporado.
Sin la figura de Maduro como pararrayos, Diosdado es un hombre marcado. Sus propios subalternos, los comisarios del SEBIN y los jefes de las FAES, están saqueando las cajas fuertes de las comisarías y quemando los archivos de torturas para borrar sus huellas. Ya no hay cadena de mando. Un coronel no obedece a un general si sabe que el general está negociando con la CIA. Es el caos absoluto. En Fuerte Tiuna, los soldados rasos, esos jóvenes desnutridos que aguantaron hambre por lealtad a la revolución, han comenzado a saquear las casas de sus propios oficiales. Es una imagen bíblica, la tropa entrando en las mansiones de los generales, robando televisores, comida importada y uniformes de gala, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de la mentira en la que vivían. Los símbolos sagrados del poder están siendo profanados. Las estatuas de Hugo Chávez, que antes eran altares intocables, hoy son arrastradas por camiones de basura, decapitadas y pintadas con la palabra traidores. Pero el evento más dramático, el que nos hace llorar frente a las pantallas, está ocurriendo en el helicoide. Los carceleros han huido, los guardias han tirado los uniformes y se han vestido de civil para mezclarse con la población, y las puertas de las celdas se han abierto. Vemos salir a hombres y mujeres pálidos, esqueléticos, que no han visto la luz del sol en 5, 8, 10 años. Son los presos políticos, estudiantes que fueron detenidos en 2014, militares que se rebelaron en 2019, salen caminando como fantasmas, abrazándose a sus familias en medio de una multitud que llora y grita. No es una liberación ordenada por un juez, es una liberación por colapso. El sistema que los oprimía simplemente dejó de existir. Sin embargo, el peligro es máximo. Los colectivos, esas bandas paramilitares armadas por el gobierno para aterrorizar a la población, se han dado cuenta de que están solos. Sin el cheque del gobierno, son solo delincuentes comunes. Se están atrincherando en los barrios, prometiendo vender cara su piel. Caracas esta noche es una ciudad sin ley, iluminada por los incendios de los edificios públicos y el sonido de los disparos esporádicos. Es el estertor final de la bestia. El saqueo de los bodegones, esas tiendas de lujo que vendían Nutella y champán en dólares, es masivo. La gente hambrienta y furiosa recupera lo que siente que le fue robado. Rompen las vitrinas no para robar, sino para destruir el símbolo de la desigualdad. El Ferrari rojo que solía pasearse por las Mercedes ha sido volcado y quemado en la autopista Francisco Fajardo. Venezuela hoy es un cuerpo sin cabeza, convulsionando en la fiebre de la libertad repentina. No sabemos quién gobernará mañana. No sabemos si habrá una junta militar de transición o si los marines desembarcarán para poner orden. Pero una cosa es segura, el miedo ha cambiado de bando. Ayer el pueblo temía al gobierno, hoy los remanentes del gobierno temen al pueblo. Y en medio de este caos de fuego y lágrimas surge una certeza. La era de los tiranos ha terminado, pero el dolor de la reconstrucción apenas comienza. La fiesta de los corruptos ha terminado y han dejado la casa en ruinas, saqueada y ardiendo, para que nosotros, los ciudadanos, intentemos apagar el fuego con nuestras propias manos. Pero el verdadero terremoto que hoy, 5 de enero de 2026, sacude los cimientos del orden mundial, no se limita a las fronteras de América Latina. Las ondas de choque de la detención de Nicolás Maduro han cruzado el Atlántico y están haciendo sonar las alarmas rojas en despachos muy específicos en Moscú, Teherán y La Habana. Porque lo que los agentes federales extrajeron de Fuerte Tiuna hace 72 horas no fue solo a un hombre en pijama, fue la biblioteca de inteligencia más sensible de la última década. Junto con el dictador, los comandos del GESOC cargaron en los helicópteros 18 cajas negras impermeables marca Pelican. Dentro de esas cajas no había lingotes de oro ni fajos de billetes. Había algo infinitamente más valioso. Servidores encriptados, discos duros externos y, lo más importante, las libretas, manuscritas personales de Cilia, flores y los teléfonos satelitales del propio Maduro. En el mundo del espionaje, esto se conoce como la opción nuclear. Durante 14 años,
Venezuela no fue simplemente una dictadura bananera aislada. Fue la cabeza de playa estratégica de los enemigos de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Maduro vendió la soberanía de su país pedazo a pedazo. Entregó el control de los sistemas de identificación y pasaportes a la inteligencia cubana. Entregó las reservas de oro y coltán a empresas pantalla rusas vinculadas al grupo Wagner. Y lo más peligroso, entregó la geografía venezolana a Irán y a Hezbollah para que operaran libremente, a pocas horas de vuelo de la costa de Florida. Los analistas de la CIA, que ahora mismo están desencriptando esos discos duros en una instalación segura de Virginia, saben que tienen en sus manos el mapa completo del terrorismo global. Se espera que los archivos revelen cómo se emitieron pasaportes venezolanos legítimos a operativos de Hezbollah, bajo nombres falsos, permitiéndoles viajar por el mundo sin restricciones. Se espera que salgan a la luz las rutas exactas de los petroleros fantasmas que violaban las sanciones internacionales. Se espera que se confirmen los nombres de los políticos europeos y latinoamericanos que recibieron financiamiento ilegal del chavismo a través de maletas diplomáticas. En el Kremlin, Vladimir Putin observa el colapso de su inversión más costosa en la región. Venezuela le debe a Rusia miles de millones de dólares en préstamos militares que ahora son incobrables. Pero el dinero es lo de menos. Lo grave es que los sistemas de misiles S-300, la joya de la tecnología militar rusa instalada en la costa venezolana, ahora están siendo desmantelados y estudiados por ingenieros del Pentágono. Los secretos de la defensa rusa han quedado expuestos. Maduro, en su caída, no solo destruyó su régimen, comprometió la seguridad de sus patrocinadores globales. Y en La Habana, el silencio es fúnebre. El régimen cubano, que parasitó del petróleo venezolano durante 25 años para mantener su propia dictadura a flote, acaba de perder su pulmón artificial. Sin el crudo gratis de Caracas y sin la protección política de Maduro, la isla entra en su fase terminal. La caída de Maduro es el presagio del fin para la dictadura más antigua del continente. Es el efecto dominó definitivo. Nicolás Maduro, sentado en su celda de Brooklyn, lo sabe. Sabe que su única moneda de cambio para evitar morir en prisión no es el dinero, sino la información. Sabe dónde están los cuerpos enterrados. ¿Sabe quién cobró los sobornos? Y en los próximos meses, mientras la fiscalía lo apriete, empezará a cantar. Y esa canción será la marcha fúnebre para muchos. De poderosos que hoy duermen tranquilos en sus mansiones, creyendo que la tormenta no los tocará. Al caer la tarde de este histórico y convulso 5 de enero de 2026, mientras las luces halógenas de seguridad del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn comienzan a zumbar con su característico sonido eléctrico, marcando el inicio de la segunda noche de encierro para el prisionero número 1. A 4.000 kilómetros de distancia, en el Valle de Caracas, el sol se pone sobre una ciudad que ha cambiado para siempre. El crepúsculo de hoy tiene un color diferente. El humo negro de los saqueos esporádicos y de las barricadas quemadas todavía flota sobre el horizonte, mezclándose con la neblina eterna del Cerro Ávila, creando una atmósfera visual que oscila entre lo apocalíptico y lo renacentista. Las calles que durante años estuvieron dominadas por el miedo a los colectivos motorizados y por el silencio de la represión, están llenas de vidrios rotos, de pedestales de mármol vacíos donde antes se alzaban estatuas de bronce, y de restos de propaganda política arrancada de las paredes. Pero por primera vez en una generación, el aire, aunque cargado de olor a quemado, pesa menos en los pulmones. Huele a incertidumbre. Sí, huele al miedo natural ante el vacío de poder, pero ya no huele a esa desesperanza rancia y estancada que definió la última década. Para entender la verdadera magnitud del final de esta era, no debemos mirar los titulares de los periódicos internacionales, sino los detalles íntimos de la ruina que Nicolás Maduro deja atrás. Su legado no será la patria grande ni la revolución bolivariana, que prometía en sus discursos interminables de 6 horas. Su verdadero legado es el silencio sepulcral de los
quirófanos en el hospital universitario, donde los cirujanos operaban con la linterna de sus teléfonos celulares, mientras los pacientes morían de infecciones prevenibles. Su legado son las aulas vacías de las escuelas públicas, donde los maestros se desmayaban de hambre frente a pizarras en blanco, porque su sueldo no alcanzaba para un cartón de huevos. Su legado es la diáspora bíblica de 8 millones de sillas vacías en las mesas de las familias venezolanas. 8 millones de huecos en el alma de la nación representados por abuelos que murieron solos, esperando una videollamada de WhatsApp, y por jóvenes brillantes, ingenieros y músicos que tuvieron que vender su fuerza de trabajo o su cuerpo en las esquinas frías de Lima, Santiago o Madrid, solo para enviar $50 a casa. Al recorrer la mansión vacía de Fuerte Tiuna por última vez con nuestras cámaras, la imagen que resume el colapso del chavismo no es la caja fuerte, abierta, ni los armarios saqueados. Es un retrato al óleo de Nicolás Maduro, pintado con estilo heroico, que yace tirado en el suelo del pasillo principal. El marco dorado de estilo barroco está roto, astillado por el golpe de una bota militar, y el lienzo tiene un rasguño profundo que cruza su rostro. Esa es la imagen final de la vanidad reducida a basura. Todo el oro ensangrentado extraído del arco minero destruyendo la selva más antigua del mundo. Todos los relojes Patek Philippe de colección guardados en cajas giratorias. Todos los trajes de Stefano, Richie de $10,000, y todas las alianzas geopolíticas con superpotencias nucleares como Rusia o Irán no pudieron salvarlo de este momento de absoluta soledad y derrota. La historia, que tiene una paciencia geológica pero una justicia poética implacable, ha cobrado su deuda. Mientras la noche cae sobre Caracas, en la celda de aislamiento del piso 9 del MDC Brooklyn, la realidad comienza a sentarse con el peso de una losa de granito sobre la psique de Nicolás Maduro. Este es el momento que él, en su delirio de grandeza, jamás creyó posible. Durante años se rodeó de espejos que solo reflejaban lo que él quería ver. Construyó muros de aduladores para no escuchar los gritos de su propio pueblo y se convenció de que era un elegido de la providencia. Pero las paredes de su nueva realidad no son de mármol ni tienen espejos. Son de hormigón vertido, pintadas de un gris clínico y frío, diseñadas específicamente para anular la voluntad humana. El espacio físico que habita ahora mide apenas 2 metros por 3. No hay ventanas hacia el exterior, solo una ranura de vidrio esmerilado reforzado que deja entrar una luz difusa, diseñada para que el recluso pierda la noción del día y la noche, desorientando su ritmo circadiano. La cama no es un lecho de plumas, sino una plataforma de hormigón que sale de la pared, cubierta por una colchoneta de vinilo de 5 centímetros de espesor, que no ofrece calor. El inodoro y el lavamanos son una sola pieza de acero inoxidable antivandálico, fría al tacto. No hay privacidad. Una cámara de seguridad con visión nocturna protegida por una carcasa de plexiglás lo observa desde el techo las 24 horas del día, transmitiendo cada uno de sus movimientos, cada suspiro y cada momento de humillación a un monitor, vigilado por agentes federales que lo miran con indiferencia burocrática. Aquí el presidente obrero descubre el verdadero significado de la impotencia. No puede ordenar qué comer. Recibe una bandeja de plástico a través de una ranura en la puerta con comida, insípida y calculada en calorías. No puede decidir cuándo dormir. Las luces nunca se apagan completamente. No puede hablar con nadie. El aislamiento bajo las medidas administrativas especiales, SAMS, es total. No escuchará la voz de Cilia Flores, quien probablemente esté enfrentando su propio infierno en una celda en Florida. No sabrá nada de sus hijos. No tendrá acceso a Twitter para lanzar insultos al imperio. Solo existe él, el zumbido de la ventilación y el silencio ensordecedor de su propia conciencia. Es en este vacío aterrador donde comenzará el verdadero castigo. No son los barrotes, es la memoria. Nicolás Maduro tendrá 30, quizás 40 años por delante para pensar.
tiempo de sobra para que los fantasmas de sus víctimas vengan a visitarlo. En la oscuridad de su encierro verá los rostros de los estudiantes torturados en la tumba del Sebin. Escuchará los gritos de las madres que perdieron a sus hijos por falta de diálisis. Sentirá el peso de cada decisión que tomó para enriquecerse mientras su país se convertía en un esqueleto. La mente humana, cuando se le priva de estímulos externos, se vuelve hacia adentro. Y el interior de Nicolás Maduro es un paisaje de ruinas morales. El hombre que se creía dueño del tiempo, ahora solo tiene tiempo. Tiempo para pudrirse, tiempo para ser olvidado. Porque el castigo definitivo para un ególatra que soñaba con estatuas y con ser adorado como un libertador no es la muerte, es el olvido. Convertirse en una nota al pie de página en los libros de historia. Un ejemplo grotesco de lo que no debe ser. Un nombre que las futuras generaciones de venezolanos pronunciarán con asco, o peor aún, con indiferencia. Su nombre se convertirá en sinónimo de hambre, de corrupción y de fracaso. Mientras tanto, Venezuela, herida, saqueada, traumatizada, pero milagrosamente viva, comienza el lento y doloroso proceso de levantarse de los escombros. No será fácil, no será rápido. El daño antropológico causado por el chavismo es profundo. Habrá que reconstruir no solo los puentes oxidados y las refinerías paralizadas, sino la confianza entre hermanos. Habrá que sanar el tejido social de una comunidad que fue entrenada sistemáticamente para odiarse, para delatarse y para ver al vecino como un enemigo. La reconstrucción del alma venezolana tomará décadas, pero esta noche al menos nadie tendrá que bajar el volumen de la voz para hablar de política en su propia casa. Nadie tendrá que apagar la televisión para no escuchar la voz chillona y amenazante del opresor. Esta noche, por primera vez en mucho tiempo, el miedo ha cambiado de bando. El miedo ya no vive en los barrios pobres de Petare o en las urbanizaciones de Maracaibo. El miedo vive en una celda de alta seguridad en Nueva York y en los escondites de los cómplices que aún huyen. Esta ha sido la crónica urgente, visceral y necesaria del colapso de un imperio criminal que parecía eterno. Hemos entrado en la mente del tirano. Hemos recorrido los pasillos de su palacio robado y hemos sido testigos de su caída estrepitosa para mostrarles una verdad universal. El mal, por muy poderoso, blindado y arrogante que parezca, siempre, inevitablemente, tiene fecha de caducidad. No existen imperios de terror que duren 1000 años, ni pueblos que aguanten la humillación para siempre. Hemos desnudado la arquitectura de la tiranía para que el mundo vea que detrás de las medallas y los desfiles militares solo había ladrones asustados llenando maletas de dinero. Si esta investigación profunda te ha abierto los ojos sobre cómo funciona realmente el poder en las sombras, si te ha hecho sentir la magnitud histórica de este momento y si crees que la memoria es la única vacuna contra la repetición de estos horrores, te pido que hagas algo vital. Revienta el botón de like ahora mismo. No es solo un clic, es una señal al algoritmo y al mundo de que estas historias importan, de que la verdad debe ser contada sin filtros y de que no permitiremos que la propaganda reescriba la historia. Y ahora quiero dejarte con la pregunta final, la más importante para ti, que eres el verdadero jurado de la historia, viendo el destino patético que le espera a Nicolás Maduro, encerrado en una caja de cemento en el invierno de Nueva York, aislado de todo contacto humano hasta el fin de sus días. ¿Crees que la cadena perpetua en una prisión estadounidense es suficiente? ¿Castigo para el hombre que destruyó los sueños de 3 generaciones? ¿O crees que la verdadera justicia, la justicia poética, hubiera sido dejarlo en una plaza pública de Caracas, sin escoltas y sin armas, a merced del juicio del pueblo, que él mismo torturó durante 14 años? Déjame tu opinión sincera, brutal y sin censura en los comentarios. Quiero leer tus teorías, tu rabia y tu esperanza. El debate está abierto.